Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga, esperando que se encuentren bien, hayan disfrutado su día de descanso. Sabemos que en estos días se celebra algo especial acerca de nuestro Salvador, aquellos que creen, aquellos que no creen igualmente. Es un día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos de antemano que, celebramos la Navidad, celebramos la resurrección de Cristo, la Semana Santa. La mayoría de las veces en estos tiempos se habla de las 7 palabras, de la pasión de Cristo, pero son eventos que realmente ya estaban dichos en la palabra de Dios, con un propósito. Bien, para empezar podemos ver en Génesis capítulo 3, es donde vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a dar por principio la enseñanza de esta mañana, esperando que la disfruten y se encuentren bien donde quiera que estén, a la hora que la vean, a la hora que la escuchen. Somos de la Iglesia Faith Orthodox Baptist Church. Sabemos que la ubicación ya la hemos dado muchas veces. Si no está en el Facebook, ahí están los datos, ahí está todo lo necesario para saber. Damos servicio los domingos y sabemos que por la pandemia, realmente nomás damos un servicio en la mañana por 1 hora y lo demás ya hasta el otro domingo, ¿verdad? Es todo lo que por este tiempo vamos a estar haciendo hasta que pase toda esta situación o que pase la mayor parte más peligrosa de esta situación. Esperando que hayan disfrutado su fin de semana y esta semana son los días para analizar, meditar acerca de lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos tiempo para eso. Y la enseñanza de esta mañana vamos a ver desde dónde viene la promesa que hizo Dios a la humanidad de su Hijo. Podemos trasladarnos hasta Génesis 3:15, donde nos dice la palabra del Señor así: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le está hablando Dios precisamente después de que la caída del ser humano a la víbora. Le está diciendo que ella puede herirle en el calcañar, o sea, en el talón, pero la herida en la cabeza es más grande, ¿verdad? Es más peligrosa, es de muerte. Comenzamos a ver aquí la promesa de que un día la mujer va a tener simiente y esa simiente va a dar la victoria. Es la primera promesa que encontramos acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero permítame orar antes de entrar más a fondo en el tema. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu amor con que nos tratas, Señor. Es un rato, un momento en el que podemos darte a ti la honra y la gloria, alabarte y glorificarte, Padre, por lo que nos das, y honrarte y venerarte, Padre, por lo que eres. Gracias por tus bendiciones. Bendice a todo el que oiga, esté dispuesto a escuchar, a aprender algo más de la Biblia, que es lo que se predica en tu casa de oración, Señor. Bendice a nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, a todas las personas que se dispongan a querer entender un poco más, Señor, abra sus corazones igual que al nuestro. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo que des consuelo a aquellos que han perdido un ser querido, a aquellos que están en enfermedad y en necesidad, Señor. Ve por ellos, te pedimos que suplas sus necesidades y los protejas. Sé con tu siervo, sé en tu casa de oración. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de sus pecados. Amén. Bien, ¿cuál es la enseñanza de esta mañana? Bueno, en la mayoría de las veces en estos tiempos se habla mucho de las 7 palabras del Señor, todo lo que padeció el Señor para el camino a la cruz, todo ello, su crucifixión, su muerte y su resurrección. Pero ¿desde cuándo están estas advertencias? Bueno, vemos que desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que nos dice que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza, ¿verdad? Quiere decir que la mujer nada más, no está diciendo que el hombre y la mujer es la simiente del hombre y la mujer, es la simiente de la mujer, nada más de la mujer, ¿verdad? ¿Que de dónde nació el Señor? De una mujer. ¿Por quién? Por la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?
Entonces, vemos entonces que esa promesa está desde Génesis. Ciertamente que se enseñan otras cosas esta mañana, pero yo quisiera traer esta mañana, el Señor me puso que trajera esta enseñanza. Dice en Isaías 7:14, dice, por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que dice ya el significado de Emmanuel es entre Dios con nosotros, ¿verdad? Es lo que realmente quiere decir el nombre Emmanuel, con nosotros Dios, más exacto, ¿verdad? En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo es conocido Jesucristo? El Hijo de Dios. ¿Pero quién es Jesucristo? Dice que será conocido que su nombre, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Qué dice Juan 3:16? Con eso podemos, es la primera frase que dice léelo, Bessie, por favor. Juan 3:16 dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más tenga vida eterna, ¿verdad? Porque dio a su Hijo, y aquí nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y luego vemos, gracias amiga. Luego dice Juan 3:16 que el Padre dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El principado, o todo lo primero sobre sus hombros. O sea, él tiene toda potestad. Llamarse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es Cristo? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Podemos ver más versículos que ahí que podemos ver un poco más. Ahí en Jueces 13:18 vemos qué es lo que nos dice la palabra de Dios ahí. A veces pesco a ver si que en poco vamos al Antiguo Testamento y batalla para... Pero ahí está en la Biblia, estoy seguro que ahí está en la Biblia, ¿verdad? Jueces 3:18. 13. Son referencias bíblicas, versículos que confirman lo que se está hablando, ¿verdad? Nos da una base más firme en la Biblia. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es oculto? Ajá. ¿A quién le estaba diciendo? Al papá de Sansón, ¿verdad? Es el padre de Sansón que le hace la pregunta por su nombre. ¿Y quién es el ángel que está hablando con él? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Jesucristo, antes de su encarnación, ¿verdad? Entonces vemos que ya estaba desde antes el Hijo de Dios. Efesios 2:14. Dice la palabra de Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Derribando la pared intermedia que dividía, ¿verdad? ¿Qué dividía? A Israel de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? La iglesia de este tiempo. ¿De qué se compone? Antes gentiles, ahora cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿qué era el propósito que naciera nuestro Señor Jesucristo? Para que cumpliese las profecías del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que todo mundo, porque dice dividiendo, tumbando la división más bien, que dividía del ser de Israel y el gentil. Porque este mundo está dividido en 4 seres terrenales, espirituales más bien, no terrenales, inteligentes. Son los ángeles, el ser humano, los judíos y los gentiles, y los cristianos, ¿verdad? Son 4 tipos de personas inteligentes. Los ángeles, los gentiles,
los cristianos y los judíos, ¿verdad? Estamos divididos, aunque somos humanos, estamos divididos en cierta manera bíblicamente, ¿verdad? Vemos en Mateo 28, 18. 28, 18. Dice la palabra de Dios, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. ¿A quién se le dio potestad? Gracias. ¿A quién se le dio la potestad? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hacemos cada Navidad? Celebramos el nacimiento de Cristo. ¿Qué hacemos cada Semana Santa? Hacemos una remembranza del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero primero nació. ¿Nació de quién? De una virgen. ¿Desde cuándo está en esas promesas? Desde Isaías hace de 650 años antes de Cristo. Hace las profecías en Isaías 1:9 y luego vemos que cuál es el propósito de esas profecías. Esos cumplimientos de las promesas del Mesías las podemos encontrar en Lucas 1:26 al 38. Es tan larga la lectura. Vamos entrando un poco, dale. Lucas 1:26 al 38. Dice la palabra de Dios, y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Amén. Hasta ahí está bien. ¿Ya llegamos al 38? ¿No? ¿Te faltan muchos? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí nada más. El punto es que estaba profetizado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Lucas, capítulo 2, no tengo los versículos. También de ahí creo que vemos del 1 al 7, ¿qué es lo que dice? Nacimiento de Jesús. Ahí, sí. Cómo nació el nacimiento de nuestro Señor. Lee unos 3 versículos. Y aconteció en aquellos días que salió edicto de padre de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Amén. Vemos entonces que nuestro Señor Jesucristo tuvo su nacimiento, ¿verdad? Fue profetizado que de una virgen iba a nacer, y de una virgen que no tenía esposo, estaba soltera, todavía no estaba casada, y además no estaban ni juntos, vivían separados. Cuando se desposó José con ella es cuando vimos eso, vemos en el nacimiento. Y ahora, ¿qué vemos más adelante en las profecías? Vamos a leer unos versículos nada más por el propósito del Padre para la humanidad. Romanos 8:32. Dice la palabra de Dios, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios? Enviar a su Hijo para que por medio de su Hijo alcancemos todos aquellos que, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si nos da todo eso con él, ¿qué no nos va a dar? Nos puede dar todo con él. En Romanos 5:8, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, pero muchas las veces el mismo cristiano pierde la dirección en la que debe de ir caminando por la enseñanza del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No que se haga mal en celebrar, ya se hizo tradicionalmente, nacimiento y vida y muerte y crucifixión
crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando debemos estar empapados, ¿cuál es el propósito de esa muerte? De esa resurrección, porque no nomás murió, sino que resucitó. Pero todo lo que tuvo que padecer, tenemos que estar conscientes de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos? Perdemos la visión de aquello que debe ser nuestra base fundamental. ¿Qué dice Isaías 52, 13, 15? 52, 13 al 15. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y ensalzado, y será muy sublimado. Como se pasmaron de ti muchos, en tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Empero él rociará a mucha gente. Los reyes cerrarán sobre él sus bocas, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Romanos 10, 16. Dice la palabra de Dios: mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así es, Isaías 53, 1 al 12. Ese sí va a estar largo. Estamos viendo el propósito y el resultado de las promesas de Dios para la humanidad, el ser humano, siempre y cuando el ser humano se disponga a creer y quererlo. Adelante. Isaías 53, 1 al 12. Dice la palabra de Dios: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Dale. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispuso con los limpios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo y padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá, y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justos a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Amén. Entonces, ¿qué nos profetizaba Isaías 650 años antes de Cristo? Estaba profetizando su muerte y, ¿qué más? Que él iba a cargar con nuestros pecados y que por él íbamos a ser redimidos, no uno, muchos.
muchos. Todo aquel que en él cree, para vida eterna. Podemos encontrar también que la muerte de Jesús está ya escrita en los evangelios, en Mateo 27. Es larga la lectura, vamos a leer unos versículos nada más donde habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque son 54, nomás vemos unos versículos, porque si no se va a hacer muy larga la predicación y vamos a batallar un poco con la grabación. Adelante. Mateo 27 dice la palabra de Dios. Entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a él toda la cuadrilla. ¿Otro? Y desnudándole, le echaron encima un mantón de grana y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él, le burlaban diciendo: Salve, Rey de los judíos. Hasta ahí está bien, amigo, gracias. Vemos entonces que la humillación de nuestro Señor Jesucristo fue muy grande y se pierde de vista al ser humano o al cristiano la verdad que debemos perseguir. Ciertamente no que esté mal que celebremos la Semana Santa, la cuestión es cómo la celebramos y qué es el propósito: enseñar, aprender o simplemente festejar como una simple y vana tradición. Eso es lo que debemos pensar, porque nuestro Señor Jesucristo no es una tradición, es una verdadera historia y grande historia de amor. Vemos entonces su muerte, vemos su sepultura en Mateo 27, ahí mismo, 57 al 61. Primero vemos su muerte en Juan, 19:30, y luego vemos su sepultura en Mateo. Si lo tienes ahí, Juan 19:30, su muerte, donde él expresa que, pues ya, vamos a ver qué dice la palabra del Señor, más bien. Dice la palabra de Dios, Juan 19:30, y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Bien, en Mateo 27, 57 al 61, ahora sí, vemos su sepultura. Y como fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, el cual también había sido discípulo de Jesús. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro se fue. Y ahí estaba María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Amén. Entonces vemos que Jesús nació de una virgen, profetizado por Isaías 650 años antes del nacimiento de Jesús. Vivemos desde Génesis que está la promesa de que iba a nacer de la simiente de mujer, y nació de la simiente de mujer ahí en Gálatas 4:4. Vamos a esperar que nos lo lea. Podemos confirmar que Dios cumple sus promesas y nunca deja nada por cumplir. Él lo dijo y está escrito y así pasará. Adelante. Gálatas 4:4 dice la palabra de Dios: Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Amén. Hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. En Génesis 3:15 dice que de la simiente de mujer, y en Gálatas 4:4 dice hecho de mujer. ¿Qué nos está diciendo? Que de la mujer vino la simiente divina. Tomó una virgen. La mujer tiene mucha importancia en la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que la mujer es menos, o muchas personas piensan que la mujer es menos, pero delante de Dios ni la mujer es más, ni el hombre es más, ni menos. El mismo valor delante de Dios, tanto unos como los otros. Pero lo principal, para no desviarme del tema, es que su muerte tuvo un significado
pero su resurrección, ¿qué es lo que tiene? No recuerdo ahorita la resurrección, ahí debe estar también en Mateo. Pues en los evangelios es donde nos habla acerca de la resurrección. Se me pasó poner los versículos de la resurrección de Cristo. Pero ahí nos habla ampliamente, ¿verdad? Si lo tienes ahí en Mateo. Mateo 28. Adelante. Dice la palabra de Dios: pasando el sábado, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí adelante. Fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Adelante. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Adelante. Y de miedo de él, los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid y ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Amén. Entonces nos damos cuenta que no nomás nació, creció y fue crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó de los muertos. Bueno, muchas de las veces oímos y nomás oímos, y celebramos y nomás celebramos, pero ¿cuál es el propósito de celebrar? De recordar, de ponernos a meditar acerca del sacrificio de Cristo. Mucha gente, inclusive cristianos, han perdido o se ha perdido la dirección correcta que debe de haber para festejar estos días. ¿Para qué son? Cristo ya hizo toda la obra, ya está, ya resucitó, no se quedó muerto. ¿Para qué? Para justificación de cada uno de nosotros, como dice ahí Romanos 5:1. Adelante, no quiero que sea nada más dicho así por mí. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por medio tenemos paz con Dios. Estamos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre, por su vida, por su resurrección. Somos justificados. ¿Tiene un significado cada detalle de la muerte y resurrección de Cristo? Claro que sí. Desde la primera promesa que hace Dios Padre a la mujer que de su simiente iban a nacer, y el que iba a herir en la cabeza a la serpiente, ya parafraseando el versículo, nos damos cuenta que pues desde antes estaba ya dicho que iba a venir el Mesías. Quieran o no quieran, lo acepten o no lo acepten, tanto los, no sé cómo se le nombra a los que no creen, a los ateos como a los incrédulos. Eso no quiere decir que no está aconteciendo. Muchos eventos están pasando alrededor del mundo, pero mucha gente anda más distraída con el coronavirus, con los problemas de la vida. Ciertamente no tiene nada de malo, pero no dejemos de saber y pensar que no somos eternos en esta vida. Todo tiene un principio, todo tiene un final. Todo ser nacido de hombre y mujer, vamos a morir. Sea bueno, sea malo, sea rico, sea pobre, sea de la realeza, un día va a morir. ¿Quién lo estableció? Dios. ¿Lo creas o no lo creas? ¿Lo creemos? Qué bueno. ¿No lo creemos? Lo que dice la palabra de Dios no se va a borrar porque hay un ateo y lo dice que no es cierto, o porque alguien no cree porque no le conviene creer. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Que lo lea a ver si por medio de la Biblia, y si tiene Biblia, ábrale y lea lo que dice ahí. Cuando dice hombre, ese versículo se refiere a toda la humanidad. Adelante, si lo tienes, fuerte. ¿Hebreos 9 qué? 27. Y de la manera que está establecido a los hombres que muera una vez y después al juicio. Amén. Muy cortito el versículo, pero con un significado muy profundo.
Está establecido. ¿Qué más? ¿Por quién? Está establecido a los hombres que mueran una vez. Está establecido, gracias amigo. Está establecido a los humanos. Cuando dice hombre se refiere a toda la humanidad. Seamos machistas, seamos feministas, seamos lo que seamos, Dios tiene su verdad. Dios no se enoja porque no creamos. Se pone triste. Todos aquellos que nos equivocan, nos equivocamos de la manera de nuestro actuar, Dios nos sigue amando igual. Tal vez no apruebe lo que hacemos, pero está esperando que un día tomemos una decisión de arrepentirnos realmente de corazón y venir a sus pies reconociendo todo lo que Jesús hizo. Es que ya murió, sí, pero resucitó. Y es más, no nomás resucitó. Vamos a los Hechos 1, 6 y 9. Capítulo 1, versículos 6 a 9. Son 3 versículos. Hechos, capítulo 1, versículo 1, 6 a 9. No, capítulo 1, ¿cierto? No, versículo 1. Versículos 6 y 9. 6 y 9 o 6 a 9. 6 al 9. Dice la palabra de Dios. Entonces los que se habían juntado le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo y vendrán sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Amén. Ascensión de nuestro Señor Jesucristo. No nomás resucitó, sino que ascendió a los cielos. Ahí mismo en Hechos 1, del 10 y 11, ¿qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios, y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gracias. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y no hay otro versículo que dice, y todo ojo le verá, ¿verdad? No nomás nació, lo prometió, no nomás lo prometió, sino se cumplió la promesa al nacer nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo profetizó, en Génesis, desde Génesis hasta Isaías. Y en Isaías encontramos que nos da información acerca de su nacimiento y de quién va a nacer, de una virgen, ¿verdad? No el nombre, pero sí de una persona femenina. Asimismo, también nos deja ver en el 53 cómo va a ser humillado. Y allí en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, nos da una referencia de lo que hizo Jesucristo. Adelante si lo tienes. Filipenses 2, 5 al 11, dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que están en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. A la gloria de Dios Padre. No quiso, se humilló a tanto que siendo en forma de Dios no se aferró a ser Dios. ¿Por qué decimos que fue Dios? Bueno, porque es Dios mismo. ¿Qué dice ahí? Juan 1:1? ¿Verdad? Y podemos ver Juan 1:1 y vamos a hay muchos versículos que nos confirma la deidad de Cristo como Dios mismo. Si lo tienes, por favor. Juan 1:1 dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. ¿Qué dice 1:14?
Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Quién es Jesucristo? El mismo Dios. ¿Qué dice en Isaías 5:9? ¿O qué es Padre Eterno? ¿5:9 o 5:14? No recuerdo bien. ¿Verdad? Que es en Isaías 7:14. Donde dice, déjame leer lo que lo tengo. Por tanto, Isaías 7:14, por tanto, el mismo Señor os dará señal. Y aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Era el Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es Cristo? Dios mismo. Y vemos ahí en Juan 1:14 que si el verbo o la palabra, podemos decirlo, es la acción o la palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Qué tremendo poder entender que el mismo Señor que vino en forma de niño, creció y fue un adulto de 30 años cuando comenzó su ministerio, hasta los 33 años que fue capturado, humillado y crucificado y muerto, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Pero no nomás eso. Aunque hubo muchas mentiras, resucitó de los muertos, venció a la muerte y ahora ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Allí en Juan capítulo 2, cuando dice que si habríamos pecado, son promesas que Dios, en Juan capítulo 2, versículo primera de Juan, ya estoy, no en el Evangelio, sino en las cartas. Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces sigue ¿qué? Intercediendo, gracias mío, por cada persona que ha creído en Él, ¿verdad? Entonces vemos que Dios lo levantó de los muertos para que tuviera el ser humano una esperanza y una oportunidad nuevamente que perdió cuando Adán y Eva pecaron, de volver a tener comunión con el Padre, de ser aceptados como hijos de Dios. Entonces, todos somos creación de Dios, pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. Por eso dice en Romanos 8, ¿qué? 32, dijimos, ¿verdad? Sí, en Romanos 8:32. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos a Cristo como nuestro único y vasto Salvador? ¿Qué obtenemos con ello aparte de la vida eterna y todo eso? Adelante. Dice la palabra de Dios, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y la promesa de nuestro Señor Jesucristo, confirmada por los ángeles allí en Hechos capítulo 1, 10 y 11, nos deja ver que va a regresar, ¿verdad? Que va a regresar. ¿Y por qué va a regresar? A levantar su iglesia primeramente. Está en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 5, mija, por favor. Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios, empero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. ¿De qué está hablando? De cuando venga el Señor Jesucristo
a la tierra, ¿verdad? El arrebatamiento está en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice la palabra de Dios: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes y a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Amén. Entonces nos damos cuenta que las promesas del Señor continúan, ¿verdad? Va a venir a levantar su iglesia. El punto principal aquí es, qué bueno que celebramos y nos acordamos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que nos acordamos de su nacimiento. Pero ¿lo festejamos a Él o nos festejamos a nosotros? Esa es la pregunta que debe de ser personal de cada cristiano. ¿De veras estamos adorando al Señor? ¿De veras estamos ensalzando su nombre? Dios no nos pide que nos encerremos en una burbuja y que no dejemos entrar a nadie. En el capítulo 17 de Juan, el Señor está orando en la oración sacerdotal y pide por aquellos que han de creer en su nombre, para que estén con el Padre. Si lo podemos leer, es una oración muy larga. Juan capítulo 17, me parece que del 1 hasta donde termina, habla de la iglesia también, ¿verdad? Si puedes leer una porción donde habla de lo de la iglesia y donde habla de que para que esté con nosotros, pues léela hasta donde sea posible, por tiempo nada más, ¿verdad? ¿Quieres que lea del 14 en adelante? Lee del 14 en adelante, no porque sea menos importante, sino que estamos hablando de esto ahorita. Adelante. Dice la palabra de Dios, del 13 dice: mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Bien. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Hasta ahí, ¿verdad? Bien, hasta ahí está bien. Es algo muy importante la razón de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que dice el Señor Jesucristo, para que no somos de este mundo. Pues como no es de este mundo, desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, pasamos a ser parte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tienes una entrega real en tu corazón, cuando de veras estás dispuesto a ser hijo de Dios, entonces vas entendiendo o vamos entendiendo cuál es el propósito de cada evento. ¿Podemos festejar? Sí. Hacemos un memorial de nuestro Señor Jesucristo en memoria de Él acerca de su sacrificio. Y debe ser un acontecimiento en nuestros corazones de alegría, de gozo y de paz. Murió por nosotros. Él pagó una cuenta que no era de Él. Él pagó lo que yo debía, lo que usted debía, y ha pagado por todo el mundo si todo el mundo lo acepta. Pero no todos lo aceptamos o lo aceptan. Somos pocos, dice la palabra del Señor, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. No que Dios los haya escogido desde el momento que dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted le cree a Dios? Está bien creer en Cristo,
Pero cree en Dios, de crea a Dios más bien. Dice Santiago 2:19 me parece. A veces me recuerdo versículos. Vamos a ver qué dice Santiago 2:19 acerca del creer, ¿verdad? Adelante. Dice la palabra de Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Amén. Gracias. También los demonios creen y tiemblan. ¿Quién lo dijo? Santiago. ¿Y eso, por eso son salvos? No. Lo conocen, saben quién es, pero no lo aceptan, lo aborrecen, les estorban. ¿Qué le dijeron los espíritus inmundos a Jesús en los evangelios? ¿Qué quieres con nosotros? Todavía no es nuestro tiempo. ¿Por qué vienes a molestarlos? ¿Lo conocían? Sí, lo conocen al Hijo de Dios. Sabemos que Él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Que la palabra de Dios está ahí para que la entendamos. Y no nomás para que la entendamos, sino para que la practiquemos. Porque es muy fácil, y lo repito, y yo creo que parezco un grabadora, pero es necesario. No basta decir yo soy cristiano. ¿Vives como cristiano? ¿Obedeces a Dios como cristiano? Es obvio que fallamos. Mientras estemos en este cuerpo, todos fallamos, incluyendo el que está hablando. Pero abogado tenemos para con el Padre. Dice ahí en San Juan, capítulo 2. ¿Verdad? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y este ser divino, Jesucristo, que no hizo pecado, murió por nosotros, pero no es para ponernos a llorar y ponernos tristes por su muerte. Nos alegramos y nos da tristeza que Él pagó nuestros pecados, que Él cumplió la ley por nosotros mismos. ¿Y con qué le respondemos? Ah, sí, es tradición. Ah, sí, parece. No es eso. Debe haber una convicción en el ser humano. La salvación es para todos. Pero ¿están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos? Eso es el detalle. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Toda la gente. Que ha dado su Hijo unigénito. ¿Cómo lo dio? En sacrificio, en la cruz. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero por qué vida eterna? Porque Él venció la muerte con poder. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y tenemos la promesa que ha de venir otra vez a levantar primeramente a su iglesia y luego 1000 años a juzgar a la tierra. Y ahí nos dice en Pedro, ¿qué es el versículo? Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 al 12. Es lo que va a acontecer en la tierra, no nomás en la tierra, habla de todos los elementos, o sea, del espacio. Que se van a Marte, ok. Que se van a la Luna, ok. Pero veamos qué dice la Biblia. Adelante. Segunda, a menos que esté equivocado. Déjame ver. Ya me revolví yo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 12. Dice la palabra de Dios, el Señor no tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tales conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurados para la venida del Señor, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán? Se fundirán. ¿Hasta ahí? ¿Qué son los elementos? Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Dios nos da mucha información acerca del futuro, pero ¿cuánto le creemos? ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto queremos entender? Porque no se trata de tienes que creer a fuerzas. Siempre lo he dicho, Dios es el que tiene
una democracia verdadera y santa. Tú tienes derecho porque tienes voluntad propia y pensamiento propio. Así como Satanás tuvo pensamiento propio y voluntad propia. Entonces, ¿qué nos resta? Tomar en cuenta y aprender que de nosotros depende a dónde enviamos nuestra alma. Ciertamente vamos a morir. Aquellos que queden para el arrebatamiento, la venida del Señor, pues, pero no todos. La venida del Señor está próxima. ¿Qué dice la palabra de Dios? No es que sea no es por tardanza. Él está esperando que entren la mayoría de qué, de todos los gentiles a la salvación. ¿Por qué? Porque este cielo pasará. Cielo y tierra, ¿qué dice ahí en Pedro? Será quemado desde el espacio, los elementos, todo será quemado. Muchos dicen, no, es que me voy al espacio. A donde quiera que vayas, todo lo que es creado por Dios va a ser quemado porque va a haber nuevos cielos y nuevas tierras, según Apocalipsis, ¿verdad? La Biblia nos da muchas advertencias, pero las queremos aceptar. Pues es de nosotros, ahí en Mateo 23, del 3 al 8. Vamos a ver y con esto cerramos, nomás para que nos quede claro qué es lo que está aconteciendo. Adelante. 23, 3 al 8. Dice la palabra de Dios. Así que todo lo que os... Mateo 23. Perdón, 24. Yo me equivoqué. Culpa mía. Dice la palabra de Dios. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Amén. Nomás quiero recalcar del 6 en adelante. Todo tiene importancia porque está hablando de los tiempos futuros que ya estamos en ellos. Si no, digan usted que no. Vamos al 5. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Póngale ahí, yo soy el Cristo, yo soy el ungido. Yo soy el ungido y a muchos se engañarán. El 6, y oiréis guerras y rumores de guerras que estamos oyendo con Irán y Estados Unidos. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. Pero fíjese bien la afirmación, mas aún no es el fin. El 7, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias. ¿Qué son pestilencias? Plagas, ¿verdad? Enfermedades, que estamos en una de ellas, por cierto. Y hambres y terremotos por los lugares. ¿Qué está aconteciendo alrededor del mundo? ¿Qué hemos oído que pasó en Japón? ¿Qué hemos oído que... temblores? ¿Le estamos poniendo atención? No, estamos muy ocupados en otras cosas para poner atención en eso. Y luego el 8 nos cierra y nos dice, y todas estas cosas, principio de dolores. Principio de dolores, no que es el fin del mundo. Estamos viendo señales de los principios de dolores, donde nos dice va a haber falsos cristos, falsos maestros, falsas doctrinas, hay esto, hay lo otro, hay rumores de guerras, hay terremotos. ¿Y por qué es todo esto? ¿No estábamos hablando de la resurrección de Cristo? Estamos hablando de la promesa de su venida nuevamente, también, no nomás de la causa, el motivo de su resurrección y ascensión, porque no nomás nació, también creció, predicó el evangelio y hubo muchas cosas en medio que hasta le llamaron mentiroso. Lo crucificaron por mentiroso, dije, porque se levantó contra los políticos, contra los fariseos y contra los escribas, contra los reyes, porque le tenían miedo. Cualquier persona que busque la paz, que busque lo correcto, se hace enemigo de todos los demás. ¿Por qué?
muy fácil, a nadie le gusta la verdad. Pocos son los llamados, muchos son los llamados y pocos los escogidos. En otras palabras, a todos se les llamó, pero pocos contestaron. Y esto son lo que tenemos que estar atentos. Es muy bonito celebrar la Pascua, pero no la coneja. Es muy bonito celebrar el nacimiento de Cristo, pero no los regalos. Muy bonito compartir la alegría, pero teniendo presente quién es el que se festeja, quién es el que murió, quién es el que resucitó, quién es el que sufrió por usted y por mí, por mis pecados. Podríamos decir, es que los judíos no, y los romanos no fueron los sacerdotes, ni los judíos, ni los romanos, fueron el pecado universal del mundo, lo que subió a Jesucristo a la cruz. Sus pecados y mis pecados, por Él subió a la cruz. ¿Lo tenemos presente? Pues ojalá y lo tengamos presente. No es un regaño, es una enseñanza. No juzgamos a nadie, es una enseñanza. Le gustó, aprendió, qué bueno. No se ofenda, es palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu misericordia y tu paciencia. Gracias por tu Hijo que lo enviaste a morir en la cruz por mis pecados, por los pecados de cada uno, cada ser humano, nacido de hombre y de mujer. Tenemos pecados, porque dice tu palabra que no hay hombre bueno que no peque. Por eso estamos aquí, alabándote, glorificando tu nombre y predicando tu palabra. Enternece corazones. Háblanos de manera que no nos haya quedado ninguna duda acerca de quién eres, quién es Cristo Jesús y cuál es el motivo y la razón de su advenimiento, la primera vez y la segunda vez que en su venida, que debemos estar preparados, conscientes de que no hay un aviso preciso, hay orientación, hay señales que nos has dejado por medio de nuestro Señor Jesucristo para que las tomemos en cuenta. Gracias por tu bondad, gracias por tu Hijo que lo diste, no escatimándolo en nada, escarneciéndolo en la cruz por culpa de nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, por todo lo bueno que tú eres. Bendice a los oyentes, bendice a aquellos que en enfermedad están, a aquellos que han perdido un ser querido en esta situación, en esta pandemia, Señor. Tú sé con ellos. Derrama de tus bendiciones, derrama sanación, suplimiento que haya para cada persona que te ama, Señor. Aun aquellos que no creen en ti, Señor. Dice tu palabra que el sol sale para todos, para buenos y malos. Al igual que tu aire, al igual que todo lo tuyo, Señor, porque todo es tuyo. Bendice pues tu palabra, bendice cada oyente y que todo sea para tu honra y gloria. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén.